שלום, אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 702, באיגרת ט' Buenos ז'. días, estamos en las lecturas de Baal HaSulam, estamos en la carta número 16. Ustedes pueden encontrar el material de estudio en nuestro sitio, en el sitio Arbut, y también haciendo clic en el botón de material de estudio en la barra superior. Aquellas preguntas pertinentes van a ser efectuadas durante la clase, así que estas lecciones son para hombre y mujer. Y era que esté interesado, los invitamos que entren al sistema Arbut para que puedan hacer preguntas. Si ustedes entran a una sala menos de 4 amigos, les pedimos que por favor se vayan a las habitaciones especiales con respecto a los lenguajes, donde pueden sentarse con amigos que compartan el mismo lenguaje, y entonces seremos capaces de verlos en la clase en vivo. Por ejemplo, tenemos hebreo 1, 2, 3, inglés 1, 2, 3. También lo mismo para las mujeres, pero con W. Raf, por favor. Y realmente vamos a continuar. Es nuestra costumbre en este momento todos los días, las letras de Baal HaSulam es lo que estamos leyendo. Después vamos a movernos a otras lecturas, también de Baal HaSulam y de Rabash. También vamos a leer extractos del Zohar. Todo depende de la medida en la cual nosotros seamos persistentes y cómo nosotros estemos avanzando. Pero estos materiales que nos presentan todos los días, para que entren en la mente de los estudiantes y en sus corazones, y para que también cambien a todas las personas y hagan que las personas estén más cerca las unas de los otros. Más allá, nosotros estamos bajo la sombría de Baal HaSulam, por lo tanto es muy importante que nosotros las leamos. Adelante, Gilad. Carta 16. Para mi alma gemela, que su vela arda para siempre. Ayer recibí tu carta y la disfruté porque vi que, después de todo, quieres hacer lo que yo deseo. En cuanto a tu primera pregunta, palabras son muy confusas. Es una cuestión profunda y esto me preocupa, pero no obstante me extenderé un poco al respecto. Tal vez lo entiendas y lo aceptes de ahora en adelante, Raf. Y eso es algo que tenían en su cabeza, quizás no se entendían los unos a los otros, y ahora esta carta empieza. Lectura. Ya he dicho en nombre de Baal Shem Tov que antes de hacer una mitzvah, no se debe considerar en absoluto la providencia privada. Al contrario, uno debería decir, y no lo hago por mí mismo, ¿quién lo hará? Pero después del hecho, la persona debe reconsiderar y creer que no fue gracias a mi poder ni al esfuerzo que realicé que hice la mitzvah, sino solo gracias al poder del Creador, quien pensó en mí de antemano, y es por eso que tuve que hacerlo. Raf. Sí, otra vez, esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que verlo como la ley de la creación, otra vez. Yo ya he dicho en el nombre de Baal Shem Tov que antes de hacer una mitzvah, no se debe considerar en absoluto la providencia privada. Al contrario, uno debería decir, si no lo hago por mí mismo, ¿quién lo hará? Pero después del hecho, la persona debe reconsiderar y creer que no fue gracias a mi poder ni al esfuerzo que realicé, que hice la mitzvah, sino solo gracias al poder del Creador, quien pensó en mí de antemano, y es por eso que tuve que hacerlo, Raf. Así que aquí hay dos enfoques. Un enfoque es que al inicio de la acción tenemos que conectarnos al Creador y decir que, bueno, todo depende de mí. Y después del acto, cuando tú hiciste lo que pensaste que tenías que hacer,
Todo ya depende del Creador. Sí, adelante, por favor. Lectura. Lo mismo ocurre con los asuntos mundanos, porque la espiritualidad y la materialidad se equiparan. Por lo tanto, antes de salir a ganar el pan de cada día, debe apartar de sus pensamientos a la providencia personal y decir, si no lo hago por mí mismo, ¿quién lo hará? Y utilizar todas las tácticas que se utilizan en la vida material para ganarse la vida, como hacen los demás. Raf. Es decir, que desde la mañana, cuando una persona va a hacer algo, tiene que decir que todo depende de mí, no hay providencia superior, no tengo amigos, yo no tengo nada, sino que yo estoy organizando, yo estoy haciendo todo y todo depende de mí. En la medida en la que yo ponga junto a Israel, la luz y el Creador, que son solo uno, este concepto, entonces yo me tengo que conectar con los amigos y con los amigos yo me conecto al Creador. Yo debo causar estas tres cosas para poder estar en conexión y para entonces estar en una forma corregida durante todo el día. Lectura. Pero por la noche, cuando regresa a casa con su salario, no debe pensar nunca que ha obtenido esa ganancia gracias a su propio poder creativo, sino incluso si hubiera quedado en el sótano de su casa todo el día, aún así habría ganado su paga, porque el Creador pensó en él de antemano. Y así tiene que ser, Raf. Así como estaba en lo cierto al inicio de su trabajo, que todo depende en el Creador, y solo el Creador, que todo el resto un poquito se estabiliza, y la persona no siente esas cosas, la persona siempre tiene que organizar a su decena, al mundial, a todas las personas del mundo y al Creador. Las personas tienen que ajustar estas tres cosas. Él tiene que ajustarlos en su mente y en su corazón. Entonces la persona llega a un cierto estado en el que necesita decir que ahora todo depende de ellos. Y cómo es que yo me he ganado este trabajo, como está escrito, el Señor termina el trabajo para mí. Lectura. Aunque las cosas parezcan opuestas si se las considera con la mente externa y no sean razonables, la persona debe creer que es así, porque lo ha determinado el Creador en su ley a través de los autores y de los libros. Este es el secreto de la unificación de Havaya Elohim. Havaya significa providencia personal, donde el Creador lo es todo. Y Él no necesita que los moradores de casas materiales lo ayuden. Elohim en Gamatria es Ateva, la naturaleza, donde el hombre se comporta de acuerdo con la naturaleza que Él dejó impreso en los sistemas materiales del cielo y la tierra, y guarda esas reglas al igual que con el resto de los seres materiales. Sin embargo, también cree en Havaya, es decir, en la providencia personal. Con esto los une entre sí y se hicieron como uno en su mano. De esta manera, trae contento al Hacedor y trae iluminación a todos los mundos. ¿Me preguntas? Bien. Así que vamos a continuar, porque aquí estas cosas están escritas de una forma en la que cada verso, cada frase, todo está muy claro. Léelo otra vez, por favor, Gilad. Lectura.
Este es el secreto de la unificación de Havaya Elohim. Havaya significa providencia personal, donde el Creador lo es todo y Él no necesita que los moradores de casas materiales lo ayuden. Elohim en Gematria es Hateva, la naturaleza, donde el hombre se comporta de acuerdo con la naturaleza que Él dejó impreso en los sistemas materiales del cielo y de la tierra. Y guarda esas reglas al igual que con el resto de los seres materiales. Sin embargo, también cree en Havaya, es decir, en la providencia personal. Esto los une entre sí y se hicieron como uno en su mano. De esta manera, trae contento al Hacedor y trae iluminación a todos los mundos. Rav, ahora sí ya tenemos algunas preguntas, así que empecemos con Kiev, por favor, adelante. Pregunta. Y querido Rav, acerca de este Havaya Elohim, de ese nombre, donde estas dos formas de la providencia se unen, Rav. Es la combinación de lo que el hombre hace y lo que el Creador hace. El hombre, por su parte, como la fuerza inferior, el Creador quiere que estas dos fuerzas eventualmente se unan y operen juntas. Bueno, y eso es lo que nosotros también queremos que pase. Pregunta. Pero usted dijo que nosotros aparentemente estamos incorporados en la decena y tenemos que decir que todo depende de nosotros. ¿Qué trabajo entonces está operando en este caso? Rav, se llama que si no es por mí, entonces ¿quién? Y este es el trabajo del hombre. Mira, tú sabes, aprendiste matemática y tecnología, por ejemplo. Necesitamos resolver algunos problemas. En la matemática, para que nosotros entonces podamos tomar, por ejemplo, una X, que es una variable permanente o una constante, y luego nosotros tenemos que trabajar con el resto de las variables. Tenemos otras constantes para hacer otras operaciones y algunas variables. Acá también tenemos que hacer algo similar. Cuando nosotros decimos que todo depende del Creador y nada depende de la persona, eso no significa que la persona puede ser lo que él sienta hacer, sino que lo que la persona hace es el Creador el que está haciendo todo esto con las personas. Y después nosotros decimos el Creador hace todo, pero no la persona en sí misma. Y luego nosotros tenemos que juntar estas variables juntas y tenemos un resultado. Así que poco a poco no pasa inmediato, pero el enfoque está ahí. Nosotros tenemos que entender entonces que la sabiduría de la Kabbalah es una ciencia verdadera. Nosotros operamos de esta forma en la naturaleza, pero no en la naturaleza de este deseo de recibir pequeño que está limitado con el tiempo y el espacio, sino en una naturaleza distinta. Así que, ¿qué es lo que escriba para nosotros? Gilad, adelante, por favor. Lectura. Este es el secreto de los tres discernimientos, párrafo anterior. Este es el secreto de la unificación de Havaya Elohim. Havaya significa providencia personal, donde el Creador lo es todo, y Él no necesita que los moradores de casas materiales lo ayuden. Es decir, que el Creador no necesita ninguna operación, ninguna acción de parte del hombre, porque no hay acciones que yo pueda hacer, otorgar. Pareciera que yo estoy haciendo algo, pero la verdad, no hay nada que yo esté haciendo. Lectura. Elohim en Gematria es Hateva, la naturaleza donde el hombre se comporta de acuerdo con la naturaleza que él dejó impreso en los sistemas materiales del cielo y la tierra. Y guarda estas reglas al igual que con el resto de los seres materiales. Sin embargo,
también cree en Havaya, es decir, en la providencia personal. Con esto los une entre sí y se hicieron como uno en su mano. De esta manera trae contento a su hacedor y trae iluminación a todos los mundos. Raf, sí, este extracto va a acercarse de forma de forma natural a nosotros, lo vamos a entender de mejor manera. Hagamos preguntas de los amigos, por favor. Daron uno, adelante. Está escrito que Elohim es Ateva y que va con respecto a las leyes de la naturaleza. Si yo comparo estas dos oraciones, entonces quiere decir que yo tengo que vivir con respecto a Elohim, al Creador. Pero yo quiero agregarme en los amigos para acercarme a Él. Entonces, ¿cómo funciona esto, Raf? Raf, es decir, que la pregunta aquí es, ¿qué es lo que tú pones en tu marco de las definiciones de la palabra Hateva, naturaleza? ¿Qué es la naturaleza exactamente? La naturaleza del hombre es la naturaleza del humano, es la naturaleza de la sociedad humana, la naturaleza de los planetas y de las estrellas y toda la astronomía. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza que nosotros día tras día desarrollamos nuevas formas científicas, quizás? Esto también es la naturaleza, así que nosotros tenemos que discernir estas cosas. Pero Elohim en Gematria es Hateva, la naturaleza. Eso significa que nosotros de alguna forma estamos acercándonos a revelar la realidad, que sea algo más tangible, más real, de que no hay nada que pertenezca a algún tipo de fuerzas misteriosas o ocultas. Sí, quizás no estén reveladas, pero quiere decir de que de alguna forma sea como las personas lo fantasean acerca de cosas que realmente no existen. Así que nosotros estamos en el sistema de la naturaleza, así como la naturaleza es tan extensa, eso que nosotros no revelamos, nosotros de todas formas tenemos que revelarlo de forma gradual, poco a poco. Mac 20. Y Mac 20. Pregunta. ¿Qué tan correcto es decir que Havaya Elohim para poder alcanzar el propósito necesario de la creación de todo el mundo, incluyendo el estudio de la sabiduría de la Kabbalah, lo cual es la observancia de la Torah y las Mitzvot? ¿Ese es el significado, Raf? El estudio de la Kabbalah nos revela la conexión de Havaya y Elohim, donde toda la providencia superior que el Creador administra y que baja hacia nuestro mundo, a la internalidad y a la externalidad de este mundo, y el hombre y la sociedad, hacia el hombre y hacia la sociedad y todos los mundos superiores, todo esto, todo existe nada más para que nosotros, a través de todos los casos que nosotros vemos y todos los niveles de los mundos, se puedan conectar con el Creador. Así que para que nosotros lo podamos entender, lo podamos sentir y nos unamos a nosotros mismos, entre nosotros, hacia Él. Y a eso se le conoce como la unificación de Havaya Elohim. Elohim es otorgamiento, es el nivel de Binah. Havaya, el nivel de Keter. Ahora vamos con Turquía 3, por favor, adelante. Pregunta. Если Творец является комбинацией между Элоким и Авая, как Бней Барух включен в эту систему? Или Esperando traducción, amigos. No hubo traducción, amigos. Bnei Baruch está incluido en el sistema.
debido a que nosotros estamos incluidos también en la naturaleza, en la parte de estamos incluidos en la creación, nosotros somos parte de la creación, estamos en la red de Havaya Elohim. Yo no sé exactamente qué me preguntas, pero de toda la creación, específicamente aquellos que aprenden cómo conectarse entre nosotros y el Creador, ellos están en la conexión de Havaya Elohim. Hebreo 10, por favor, adelante. Perdón, Hebreo 1, pregunta. Es exactamente que yo le quería preguntar, la naturaleza del hombre, Raf. ¿Se incluye en Hateva Elohim o es independiente, es distinto a este concepto, Raf? La naturaleza del hombre siempre está conectada con la naturaleza del Creador. La pregunta acá es, ¿qué tanto el hombre siente esa conexión? Y eso es lo que tú pregunta. Yo quisiera preguntarle que todas las criaturas no está claro si ellas sienten la conexión con el Creador. Raf, es verdad que todos están conectados al Creador y que nadie puede separarse de Él ni puede observar sus formas. Eso es seguro. Pero acá nosotros estamos hablando que tanto una persona de forma consciente entra a esta conexión y quiere observar la voluntad del Creador y creer esto más y más, de forma gradual, y todas sus fuerzas y todas sus cualidades. Pregunta. Entonces, Raf, ¿qué es correcto entonces si la naturaleza del hombre, el Creador lo administra o él tiene un cierto tipo de espacio para sí mismo para administrar lo que él quiere hacer? Raf, la persona tiene que tomar la importancia de compararse con la naturaleza en la forma en la cual él mismo y la naturaleza serán capaces de volverse uno, de ser uno. Florida. Sí, gracias, Raf. ¿No es verdad que yo debería creer que es a través de mi propia mano todo el tiempo hasta que yo sea recompensado con esa providencia privada? Porque acá él está escribiendo que yo también debería creer en la providencia privada. Entonces, yo estoy preguntando si debería creer en la providencia privada. Yo pensé que es el Creador el que de hecho me recompensó con la providencia privada. Raf, la providencia privada es el nivel de conexión con el Creador que nosotros necesitamos alcanzar. Cuando nosotros lleguemos ahí, nosotros veremos entonces en qué forma exactamente nos incluimos con Él. Petah Tikva 6, por favor. No está claro dónde están los bordes de si no soy yo quien y nadie más allá que él. Raf, cuando la persona tiene que hacer esto. No hay leyes ni barreras acá, sino que no hay forma de decir esto es lo que el Creador hace y esto es lo que la persona hace. No, todo depende de la persona hasta que la persona se lo adjudique todo al Creador y alcance la adhesión. La pregunta entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Dónde inicia y finaliza el trabajo del hombre y el trabajo del Creador? Raf, nosotros podemos decir que esas cosas que hace la persona, él necesita otorgárselas todas al Creador. Luego, en la medida en la que él aparentemente pueda tomar algo del Creador y ejecutarlo, y guardarlo para sí mismo, tiene que llegar a un estado que en todo lo que pasa en estos dos estados, por un lado,
él lo asocia hacia el Creador y por el otro lado, él mismo está deseando observarlo todo. Y a esto se le conoce como adhesión completa. Y nosotros tenemos que explicar la esencia de esto, pero así es en resumen. Pregunta: si no hay nadie más que yo, y no soy yo quien, y nadie más que él pasa en paralelo, Rav, si no es por mí quien viene primero, cuando yo quiero realmente verme a mí mismo como aquel que está organizando y está observando las leyes de naturaleza como una sola ley, y entonces yo puedo creer que yo he observado todo en una forma en la cual el Creador, a fuerza muy especial en el centro de toda la realidad. Y entonces cuando yo ajusto las cosas y las veo de esta forma, yo lentamente empiezo a descubrir que no hay nadie más que Él. Que todo lo que yo lo hice nada más para poder revelar una sola fuerza, para entonces poder poder ser operado como uno, porque el Creador me hizo todas estas cosas. Me confundió, me llevó a un buen maestro para que yo lo pueda conocer, que conozca la unicidad de esta fuerza única, y que en todos los lugares, todas las esquinas de mi corazón y de mi mente, Petah Tikva 22. Pregunta: Rav, ¿es una obligación de la persona que si no soy yo quien, se hace para que nosotros seamos capaces de decir que no hay nadie más inteligente que el experimentado? Rav, claro que... ¿Dónde es que tú leíste eso? Sí, eso es correcto. Lo que dijiste es correcto. Siguiente pregunta. Rav, acá nos dice que cuando una persona va a trabajar para ganar su ganancia diaria, la persona tiene que también liberarse de la providencia privada. ¿Dónde es que tomamos estos en las lecciones de la decena, Rav? Cualquiera que estudie matemática, la persona siempre sabe que nosotros tenemos 1, 2, 3 y hasta 4 variables, digámoslo, en las ecuaciones, ¿sí? Así que necesitamos hacer todas estas constantes excepto una, y luego resolver esto con respecto a las demás, y luego encontrar el resultado de las demás variables, de las demás constantes, y así es como nosotros, a través de estas acciones, cuando detenemos todas las variables, no consideramos todas sino solo una, nosotros podemos descubrir la medida en la cual esta pertenece a las demás, cómo es que esta influencia a las otras. Así es como nosotros tenemos que hacerlo. Es con respecto a las leyes de naturaleza, tú no lo puedes hacer de ninguna otra forma. Nosotros no somos capaces de estabilizar el sistema de condiciones, y que no somos capaces de ver todo como un todo completo, sino que después nosotros llegamos a una forma que todas estas cosas que pasan de forma simultánea las podemos reconocer, y nosotros ya sabemos cómo ir con estas cosas. Lo vamos a hacer a través de la práctica. ¿Estamos? Latín 2, por favor, adelante. Muchas gracias, Rab. Rab, lo que uno le entrega al Creador es el primer pensamiento cuando se levanta. Tú le puedes dar todo lo que quieras al Creador. Todo se lo puedes dar al Creador. Aquí Él te está diciendo que una persona tiene que levantarse de su cama con un pensamiento que todo lo asocia hacia el Creador.
Pero eso depende de cómo tú fuiste despertado, cómo tú te recuperas. Cuando realmente fueron tras el día y la noche, y a través de estas dos estados tratas de adherirte al Creador. Y entonces tú puedes decir esto nada más bajo las condiciones de que tú estés en Arbut con tus amigos, de que todos te estén sosteniendo a ti y que tú los estés sosteniendo a ellos. Así que ciertamente es cierto que tú estás en una adhesión constante. Siguiente pregunta. Y el hecho de que nosotros primero empezamos con si no por mí, si no soy yo, ¿quién por mí? Esta es la oportunidad entonces de ir totalmente en contra de nuestra naturaleza, y en contra de nuestra naturaleza decimos que yo no quiero hacer nada, aunque yo sienta que el Creador al final hizo todo. Raf, mira, hagamos lo que nos recomiendan y luego vamos a ver. Y al final todavía no hemos ni siquiera terminado este extracto. Pregunta, ¿cómo es que este trabajo de unificación influencia a los puntos generales? No te escuché, habían ruidos. Pregunta otra vez. ¿Cuál es esta forma de la unificación de la providencia privada? ¿Cómo es que esto sostiene a todos los mundos como está escrito acá? Raf, esto se conecta más adelante, pero ahora nosotros no estamos discutiendo esto todavía. La pregunta acá es redundante en este momento, pero después lo vamos a discutir correctamente. ¿Estamos? Petah Tikva 18. Muchas gracias, Raf. Raf, con respecto al punto voy a tratar de... Tengo que entender que la separación y el rompimiento que se reveló es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, y eso es la unificación de Havaya Elohim. Raf, sí, nosotros tenemos que llegar a ese punto. Pregunta. Entonces, el punto de adhesión que se revela en este momento, ¿ese es el final del proceso o es una continuación? Raf, vamos a continuar y vas a verlo. Muchas gracias. Rusia 2. Подскажите, пожалуйста, вот мы сидим в смешанных десятках, просто привыкли обычно в своих десятках Raf, работать. por favor, dígame. О чем мы должны думать? Можете Nosotros estamos sentados en decenas mezcladas. ¿En qué tenemos que pensar? Yo no entendí qué dijiste. ¿Podrías hablar con tu boca un poco más abierta? Подскажите, Pregunta. пожалуйста, вот мы в десятках обычно на утреннем уроке работаем, а здесь как бы мы в смешанных десятках. Nosotros estamos sentados, actualmente estamos trabajando siempre en nuestra decena permanente, pero acá estamos en decenas mezcladas. Porque estamos todos acá con los rusos. ¿Qué es lo que tenemos que pensar durante la lección, Raf? ¿De qué estás preguntando? Tenemos que pensar en el estudio. Tengo que aprender la carta de los artículos de Bala Sulama. Eso es todo lo que tienes que tener en tu cabeza. Y yo no estoy pensando en nada más, sino justamente solo cómo conectarme con Bala Sulama a través de esta carta de él y de tratar de vivir lo que está viviendo en esta carta, ser en mí mismo este deseo que está incluido en estas cartas, y simplemente esparcirme en este sentimiento, en esta vida. Con esto, yo tengo que imaginarme a mí mismo que yo estoy conectado con los amigos y yo puedo hacer esto y trabajar de esta forma. Es muy bueno. Nosotros ya tenemos personas acá que son principiantes y veteranos. Nosotros, como veteranos, tenemos que pensar cómo es que estas dos cosas están juntas. ¿Cómo estás tú junto con tus amigos en un solo deseo? ¿Estamos? Lectura, por favor. ¿Dónde estamos? Sí, Raf. Lectura. Este es el secreto de los tres discernimientos: precepto, transgresión y permiso. El precepto es el lugar de la Kedushá. La transgresión es el lugar de la Sitra Achra. Y la autorización, que no es ni una mitzvah ni una transgresión, es el lugar de batalla donde
luchan la Kedusha y la Sitra Achra. Cuando una persona hace cosas que están autorizadas, pero no las unifica en la Kedusha, todo ese lugar cae dentro del dominio de la Sitra Achra. Cuando una persona se fortalece y hace cosas que estén autorizadas y las une tanto como puede, devuelve la autoridad al dominio de la Kedusha. Es decir, que todo depende de la persona es la que decide dónde está la parte de la Kedusha, dónde la parte de la Klipa está y cómo asociarse con ellas. Lectura: así interpreté lo que dijeron nuestros sabios. Por eso se le dio al médico la autorización de curar. Es decir, aunque la curación está ciertamente en manos del Creador, y las tácticas humanas no lo moverán de su lugar, de todas maneras, la Torá todavía nos informa. El médico curará para hacerle saber que la autorización es el lugar de batalla entre la mitzvah y la transgresión. De esto se deduce que nosotros mismos estamos obligados a conquistar ese permiso que está bajo el dominio de la Kedusha. Pero ¿cómo se lo conquista? Cuando una persona acude a un médico experto que le prescribe un medicamento que ha sido probado miles de veces y después de tomar el medicamento se cura, debe creer que sin el médico, el Creador aún así lo hubiera curado, porque su longevidad ya ha sido predestinada. Así que, en lugar de cantar y alabar al médico humano, agradece y alaba al Creador. Al hacerlo, conquista la autoridad bajo el dominio de la Kedusha. Lo mismo ocurre con el resto de las cuestiones de la autorización. Con esto se expanden los límites de la Kedusha, de modo que la Kedusha se expanda en su máxima medida, y de repente se ve a sí mismo y con todas sus cualidades en el palacio de la santidad. De hecho, los límites de la Kedusha se han expandido tanto que ésta llegó a su propio lugar. Entiéndelo bien. ¿Debo continuar, Raf? No, veamos. ¿Qué tenemos acá? Más allá de quién nosotros no tenemos. Tenemos preguntas de internet, pero van a ser para más tarde. Nosotros también tenemos que dejar preguntar a las mujeres. Así que déjame ver. Sí. F1, por favor, rápido. Pregunta. El querido Rav, está escrito que la persona escogió tanto nosotros no tenemos que esforzarnos para implementar la unificación. ¿Qué significa implementar la unificación, Rav? Tú tienes que conectar con tu grupo y solo ahí tú completas tu corrección. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Lee, por favor. Lectura. Ya les he explicado varias veces todo lo dicho anteriormente. Porque esta cuestión es un obstáculo para algunas personas que no tienen una percepción clara de la providencia personal. Y el esclavo se siente cómodo de la vida sin amo. En lugar de trabajar, prefiere confiar y desea aún más revocar las preguntas de su fe y adquirir presagios sobrenaturales. Es por eso que son castigados y ejecutados, porque desde el pecado de Adam Arishon en adelante, el Creador ha ideado una corrección a este pecado en la forma de unificación de Havaya y Elohim.
Como he explicado, este es el significado de con el sudor de tu frente comerás pan. Es parte de la naturaleza humana que lo que uno obtiene por sus propios esfuerzos le resulta muy difícil decir que es un don del Creador. Por lo tanto, esto da lugar al trabajo, a esforzarse en tener fe en la providencia personal y decidir que hubiera obtenido todo esto incluso sin su propio trabajo. Con esto se endulza esa transgresión. Por lo tanto, después de saber y escribir que la naturaleza es la condición del Creador, ¿cómo nos conformamos una vez más con incumplir ocasionalmente la condición de sucedió en vez de sucederá? Aquel que quebrante las condiciones del Creador ciertamente fracasará, porque no une a Javayá y Elohim. Y aquel que dice, pecaré y me arrepentiré, no se le permitirá arrepentirse. Además, ¿por qué quiere hacer experimentos cuando hay acciones prácticas? También entiendo cómo es que llegas a pensar que no hay necesidad de determinar que existe la providencia privada. Y ya lo he advertido, te lo he advertido muchas veces. Y lo que escribiste sobre la oración de lamentarse por la atracción carnal es sin duda algo imprescindible. Si eres un hombre fuerte, no encontrarás manchas en todo el día y nunca. No encontrarás manchas durante el examen. Es decir, que también has ayudado a esta conclusión. Y, ciertamente, en momentos de ira, como en momentos de envidia y al sentir orgullo, etc. Todas estas son manchas que provienen pensar que mi poder y mi esfuerzo son posesiones y propiedades mías. Sin embargo, se necesita una gran destreza para evitar caer en la negligencia en el trabajo espiritual, porque ya que no podrá irritar la tendencia al bien por la inclinación al mal y decir, si no lo hago yo por mí mismo, ¿quién lo hará? Como está escrito, y el necio es ansioso y confiado, sino que como he escrito anteriormente en nombre de Baal Shem Tov, todo lo anterior son leyes fijas e irrevocables y son eternas. Necesitamos entender que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Cuando se trata del Creador, no hay nada puesto en la realidad, no hay nada opuesto en la realidad, y todo esto es la apreciación de nuestros 5 sentidos. También debemos entender que todas las letras y combinaciones son deseadas por nosotros, pero en lo superior, todo está incluido en 2 formas, el contento y el enfado, que giran en torno a cada incidente del mundo. El contentamiento incluye el descanso y todos sus placeres, y el enfado incluye todo el poder del movimiento. Cada movimiento, renovación de la creación, que es el secreto de hacedor de luz y creador de tinieblas. Bien. Muy bien. Estamos listos para escudriñar, para buscar entre ellas, entre las palabras acá. Quizás deberíamos preguntar a las mujeres en este momento antes de que avancemos y no debemos olvidarnos de ellas. Así que, por favor, mujeres, adelante. Sí, estas son las preguntas de las mujeres y de los hombres. De Moscú 20 están preguntando
¿Cómo decidimos relacionarnos a la Clipá y Kedusha si todo lo envía el Creador? Claro que el Creador envía todo porque no hay nadie más que Él. Y si yo escucho que no hay nadie más que Él, entonces yo puedo ir a mi casa y no hacer nada. Quizás acostarme y ver qué es conveniente para mí y todo el resto dejar que el Creador lo haga. Pues de todos modos no hay nada más que Él. O hay cierta parte de la creación que está en mí y que yo entro en la creación y decido. Y ciertamente yo llego a un estado en el cual necesito ser el socio del Creador. Entonces el hecho de que no hay nadie más que Él solo muestra que es el Creador que decide estas cosas. Pero junto a esto, si no soy yo quien, yo de esta forma puedo obligar al Creador para que haga algo. Así que, y esto pasa conmigo y también con toda la realidad, porque todo esto es un sistema cerrado y redondo. Así que necesitamos ver estas cosas como que todo está integrado, que todo opera como una sola cosa. Así que ciertamente cada uno depende de los demás y todos nosotros dependemos de solo uno y el Creador depende de los seres creados y los seres creados dependen del Creador. Y el hecho de que decimos que no hay nada más que Él, nosotros estamos ya hablando acerca de las leyes que el Creador creó. Pero dentro de esas leyes, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar nuestro estado y acercarnos a las correcciones de 0 al 100%. Adelante. De Moscú 8 preguntan, entonces, ¿qué nos permite escoger de forma correcta y qué es lo que influencia la elección? Raf, solo nuestra súplica hacia el Creador, eso es lo que hace que la decisión cambie, no hay nada más. Yo me conecto con los amigos que probablemente el Creador me dio. ¿Cómo lo hizo exactamente? Yo no sé. Si yo recibo esta decena y opero en ella, trabajo en ella, yo ya estoy entonces conectado con el Creador. Si lo siento o no, si yo lo entiendo o no, eso no es tan importante. Yo ya estoy conectado con Él. Y de acá, yo entonces empiezo a estar conectado con Él en una forma mutua. Eso es todo. Por lo tanto, en la medida en la que yo trate de llevar a mi decena a un estado que esté tan cerca como sea posible del Creador, este es el trabajo que yo tengo que efectuar. Es mi alcance, mi entendimiento, mi esfuerzo, todo, de hecho, es algo que yo puedo expresar, descubrir solamente en la conexión entre los amigos y la decena. Siguiente. Mac 25 preguntan, ¿cómo podemos implementar el principio si no es por mí quién en el trabajo en la decena? Raf. Mira, todo depende de la medida en la que yo esté invirtiéndome en mí mismo y esté construyendo a la decena, ese parsub de 10 sefirot. Siguiente. De Latín 5, en este tema de Havaya, ¿es el esfuerzo de la conexión? ¿Ese es el esfuerzo de conexión en la decena? Raf. El esfuerzo de la conexión se efectúa ciertamente en la decena, ¿sí? ¿Dónde más podría ser? Sí, Raf, pero está preguntando si de hecho estas acciones, el esfuerzo, si Havaya es el esfuerzo de la conexión en la decena, Raf. Sí, claro que sí. Havaya es el esfuerzo. Espera, dentro de este esfuerzo, en la medida en la que nosotros estemos esforzándonos, en la medida en que nosotros estamos levantándonos en contra de los disturbios, a través de esto nosotros estamos estableciendo a nuestra decena, la construimos y la elevamos a lo más alto. Yo obtengo de la decena de la conexión de esta fuerza, de las fuerzas positivas y negativas, alcanzo a revelar al Creador.
Primero no lo sentimos porque nosotros no vemos las diferencias tan grandemente, pero blanco y negro. Pero después nosotros más y más somos capaces de ver y entonces ciertas cosas empiezan a pasar y claro que sí. Vemos el negro y el blanco. Así como cuando, por ejemplo, recuérdate las películas que antes eran de blanco y negro y luego eran a colores, ahora son a colores. Así es como llegamos a los colores. Habían películas que estaban en un cierto fondo y ahora hay películas que te pueden dar los sentimientos inclusive con sonido estéreo y todas estas cosas. Así es como nosotros entramos en la conexión con las acciones del Creador, en la revelación propia del Creador. Darón están preguntando, Havaya significa la luz directa de arriba a abajo y que nosotros somos la luz reflejada de abajo hacia arriba? Raf, sí y sí. Eso es algo que nosotros tenemos todavía que aprender, cómo esto se lleva a cabo, porque esto y lo otro, estas cosas ambas son el trabajo entre la persona y el Creador. Raf, pregunta, ¿podemos decir que nuestra tarea es hacer que todo esté conectado con el Creador porque nuestra meta es alcanzar la perfección? Raf, claro que sí. Siguiente, hebreo, ¿cómo podemos alcanzar la fuerza si no soy yo por mí quien, a pesar de todas las resistencias que tenemos para estar en la adhesión con el Creador de no hay nada más que Él? Raf, estas dificultades te elevan para confundirte a propósito, para que entonces tú tengas que decidir específicamente sobre estas confusiones que no hay nada más que Él. Y a través de esto es como un ejercicio que se hace, que nosotros hacemos en la escuela, por ejemplo, que tenemos más y más y más problemas que vienen en nuestro camino y nosotros nos confundimos y no sabemos cómo conectarnos a esta misma fuente, a esta fuente única. Y todo el trabajo es para nosotros que estemos siempre constantemente adjudicando estas cosas al Creador a través de los amigos, que son muy necesarios, si no, nosotros no seríamos capaces de construir esta red. Porque el problema no es que nosotros estemos constantemente buscando al Creador que Él lo hizo, sino que a través de todas estas búsquedas nos establecemos a nosotros mismos como una red, partes de esa alma única, y luego entonces nosotros descubrimos al Creador que está operando dentro de nosotros. Siguiente. José de Latin 4 pregunta si nosotros en el mundo, bueno, cuando estamos en el mundo fuera de la decena, no somos capaces de implementar las leyes que aprendemos en la decena, como si no es por mí, ¿quién? Y que todo viene del Creador. Raf, mira, tienes que pensar dónde estamos y cómo es que nos conectamos. Porque nosotros tenemos que estar siempre dándonos cuenta de cómo implementar estas leyes, pero cuando nosotros estamos en un entorno extraño, donde nos relacionamos con otras personas, nosotros no podemos hacer esto. Esto necesita diferenciarse realmente de esto y del otro. Avi de Revadim pregunta, con respecto a lo que leemos, con estas palabras que estamos leyendo, pareciera que estamos hablando de problemas, ¿estamos hablando de cosas corporales acá, Raf? Raf, no. Yo no podría conectar estas dos cosas que tú estás tratando de conectar. No. Turquía 3, por favor, adelante. Раф, спасибо большое. Может ли быть ситуация, когда человек должен прийти к состоянию, если не я себя? Gracias, Raf. ¿Podría existir una situación en la cual una persona necesita llegar a un estado en el que si no soy yo por mí, ¿quién? Es decir, hacer el esfuerzo para dar la etapa anterior y entonces ser capaz de crecer? Repítela, por favor. ¿Podría existir una situación en la que si no es yo por mí quién
llegar a este esfuerzo, es decir, que quita la conexión con la fase anterior para poder llegar a este estado, Raf. Раф, а вот как бы, ну, я Y eso es algo muy verdadero. Nosotros tenemos que terminar el estado anterior para alcanzar un estado nuevo. Sí, Raf, pero acá, ¿cómo incluimos la fe? ¿Cómo podemos, Raf? Tú tienes que elevarte al nivel superior y entonces se te da más y más otorgamientos al Creador. Se te da un lugar para que puedas operar en este mundo. Tú mueves tu ego y tú quieres que el Creador, en esta nueva parte de Él, se revele Él mismo y cómo es que Él gobierna sobre todo. Pregunta, ¿podría ser entonces, Raf, que entre este estado de si no soy yo, por mí quién y nadie más que Él, que nosotros afrontemos estos dos estados? Raf, claro que sí, ciertamente. Claro que sí. Hebreo 1. רב, הוא פה כמעט בסוף הוא כותב, ומה שכתבתי בעניין המשפט להצטער על Raf, casi al final está escrito, y yo lo que expliqué acerca de la oración de tener dolor acerca de la providencia, ¿podría usted explicar por qué estas cosas no están claras? Raf, no, yo quiero que ustedes hablen de esto, inclusive si solo tienen 5 minutos, quiero que ustedes hablen entre ustedes. Hablen ustedes acerca de estas cosas al punto, traten ustedes de regresar a este artículo, a esta carta, porque es muy importante. Yo estoy muy feliz que ustedes están profundizando en estas cosas, a pesar de que estemos operando con falta de tiempo. Eso es bueno. Es una seña de una bendición que nosotros queremos más y más, queremos entrar y conectar. Sin embargo, hay límites externos, así que por favor, yo completo acá con esto y ustedes quédense otros 5 minutos si ustedes quieren más y busquen la conexión y el escrutinio. Disciernan entre ustedes esta letra, estas cartas, por favor. Gilad, te quedas como responsable, por favor, Gilad. Sí, vamos a hacer una tarea, un taller, amigos. Expliquen los términos prácticos para poder verificar lo que entendieron de esta carta. Sí, Gilad, sea un capitán en este momento, el capitán de gobernar lo que está pasando acá. Grupo de enfoque. Sí, amigos, antes que todo, Bala Sulam está tratando de organizar cómo tenemos que entender la realidad, que no hay fuerzas misteriosas acá, que tu fe depende acerca de estas cosas raras, sino que todo depende de que en la mañana sientas que todo depende de ti y que cuando tú al final del día tienes que ver que la fuerza superior fue la que te condujo al 100%. Siguiente. Coleman. Y nosotros tenemos que empezar a trabajar en esto de una forma muy simple, en la medida en la que esta fuerza exista y que toda la vida está establecida a través de esta luz y alcanzar el otorgamiento. Sí, y este pensamiento se aprueba a sí mismo cuando estamos trabajando con los amigos, especialmente cuando trabajamos con los amigos, sí. Y cuando nosotros trabajamos en la decena, cuando nos despertamos en la mañana, la plegaria que yo tengo que elevar es que mis amigos dependen de mí. No es para mí, sino para ellos. Eso es lo que estamos aprendiendo durante muchos días ahora. Y de hecho, esta es la forma. Nosotros no debemos pedir nada por nosotros mismos.
porque nosotros no somos nada mejor, no somos ninguna cosa mejor que los amigos. Mi decena es la que depende de mí, así que yo necesito empezar mi mañana con esto y al final del día, antes de irnos a dormir, conectarme con mis amigos, con la decena, y ahí discerniremos la medida en la cual el Creador está dentro de nuestra decena. Siguiente. Lo siento que tan importante esta carta es para nosotros y tenemos que ver cómo realmente esto organizó el trabajo entero en nosotros, que si yo no soy por mí, ¿quién? Y que el Creador es el que gobierna todas las leyes de la naturaleza y poner esto dentro de la decena. Así que es un movimiento muy importante con relación al operador. Así que para el final del día nosotros sintamos que Él hizo, hace y hará todas las obras. Siguiente. Sí, pero antes todo depende de mí. No hay nadie esperando que nosotros organicemos esto en nuestra decena, sino que necesitamos operar. Nosotros tenemos que hacer lo que esté en las fuerzas de nuestras manos y esperar que atrás de todas estas cosas, de todas estas acciones, claro que son esfuerzos, pero son esfuerzos que buscamos para conectar entre nosotros. Siguiente. Y es hermoso que esta actitud de nadie más que Él y no soy yo por mí quien, construimos este concepto de que no hay nadie más que Él, porque es el espacio, ese espacio de las acciones, de las conexiones de las decenas. Nosotros nos adaptamos, que no hay nadie más que Él, ante los esfuerzos que tenemos que enfrentar durante el día, pero nosotros no tenemos que darnos por vencidos y bueno, lo que haga el Creador lo hace, sino que el Creador hace las cosas a través de los esfuerzos que nosotros hacemos. Y entonces al final yo podré ver que fue Él. Siguiente. Sí, ¿y de dónde tomo estas fuerzas? De si yo no soy por mí, ¿quién? Así que nosotros tenemos que aprender gradualmente cómo descubrir que no hay nadie más que Él. Y esta fuerza de yo, si no soy yo quién, si no soy yo por mí quién, que podamos invertirla a direccionarla hacia el Creador y entender que no hay providencia personal, sino que es la providencia general y que todos pertenecemos a la misma fuente. Siguiente. Sí, es una actitud muy poderosa que tenemos que poner en la decena, esta actitud de plegaria para que el Creador reciba esta actitud que tenemos nosotros de que no existe nada más que Él, que nosotros tenemos que obtener todas estas fuerzas para poder relacionarnos de esta forma a la realidad, que el Creador está administrando todo el mundo. Al final tú descubres que no hiciste tú nada, sino que todo lo hizo el Creador. Y así es la forma en la cual tú debes de preocuparte que todos estén conectados en la decena y que sientan y que se incorporen en el superior. Sí, y con eso terminamos la lección con una canción. Muchas gracias. We must all unite. The world is changing, it's changing fast. Economy is crashing. We can't figure out, we don't ask why. Nature is talking. It speaks to us, but we don't hear a word. It's a global connection. Its next blow will be much worse. Let's reveal the message. Shamati, Shamati, love will light the way. Shamati, Shamati, I heard a wise man say. Shamati, Shamati, let us spread this light. Shamati, Shamati, we must all unite. Chasing pleasures all our lives. What is the purpose?
us, no satisfaction, on to the next. You tell me, is it worth it? What we long is to be loved, because we're all connected. So let us join our hearts as one. We'll never feel rejected. Shemati, Shemati, love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, let us all unite. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Shemati, Shemati, love will light the way. Shemati, Shemati, I heard a wise man say. Shemati, Shemati, let us spread this light. Shemati, Shemati, let us all unite.